Bueno, fíjate la mamá. Que le da aparentemente cariño, pero ella descubre que a pesar de ese cariño, ese estar con ella, encargarla, etc., el mensaje que ahora, dice ella, le pasó a la abuela, fue tienes que complacer a Roma, tienes que estar bajo los designios de Roma. Sí. Bueno, no, la confirmación un poco parcial, ¿no? Quiero estar en el anonimato. No sale muy claro, no. Bueno, si no, tenemos para defendernos, tenemos que pensar que que sea el caso que La boca de MediaMarkt. Cuando una niña es muy escuchada como compañía para la abuela, ¿no? A veces se puede pensar que un tipo de maltrato infantil que puede ser bastante insidioso de descubrir es el hecho que muchas veces que la niña más pequeña, por ejemplo, la abuela se queda viuda, la niña más pequeña va a dormir en la cama con la abuela para que la abuela no sienta tanto la falta de su marido, ¿no? Si podemos poner algo de bastante fuerte emocionalmente de este tipo, que la niña se ha sentido abandonada, puede causar el tipo de conversatoria solo con el tipo de personalidad, pero también con el Te voy a comer nivel la de cabeza. gravedad. Por eso el discurso va a ser un poco complicado. En general voy a decir solo algo bastante sencillo. ¿Qué es? Por ejemplo, el paciente tiene la característica, por ejemplo, vamos a ver en este tipo de lista. Vamos a ver una pasa por los 11 tipos que ayudan porque hay similaridades que me coloco los labios. paranoia es muy similar, es mejor que poder trabajar así. Vamos a ver por otro lado. Ya, pues. Exacto. Sí, pero el caso, lo único caso, más grave, específicamente, como profesionales, tratamos pacientes narcisistas, es el paciente abandonado para la mujer. Ese es el único caso que el paciente narcisista va en una depresión profunda y se puede empezar a matar. Por eso, si tenemos, por ejemplo, una terapia familiar, un padre narcisista,